Las estructuras complejas de Archicad son elementos de construcción basados en formas laminares creadas a partir de operaciones geométricas de extrusión, revolución o conjunción de dos perfiles. Vamos a ver las tres formas básicas de estructuras complejas a partir de esta ventana 3D, en la cual tenemos construidas estas tres formas. La primera de ellas es una estructura extrusionada que se ha formado a partir de un perfil que es este, que es un arco de medio punto en este caso, que es extrusionado a lo largo de un eje de extrusión. Esta estructura está formada por el cuerpo de la estructura compleja, que es el grosor que se dispone aquí, que está generado hacia abajo del perfil que es este. Se puede configurar para que la construcción del cuerpo sea desde el perfil hacia arriba. En el segundo caso tenemos una estructura compleja formada a partir de la revolución de un perfil. El perfil es este, que aparece aquí, y se produce la revolución a lo largo del eje de revolución, que es este. En el siguiente caso es una estructura compleja formada a partir de la conjunción de dos perfiles. El primero de ellos es este y el segundo es ese. Si nos fijamos en la paleta de información de la herramienta, vemos que tenemos los métodos geométricos en estos tres botones. El primero de ellos es el método de extrusión, que es este caso. El segundo método es el de revolución o el de giro, que es este caso, y el tercer método es el de estructura arreglada, que es este caso. Ahora bien, cada uno de ellos, si empezamos por el primero, tenemos también dos opciones de construcción: el método simple y el método detallado. Para la estructura girada, igualmente método simple y método detallado. Y para la estructura arreglada, método simple, método detallado y la forma en la que se enlazan los puntos de los dos perfiles, o bien el método parejo, que es este, o el método suavizado de puntos, que es ese. Vamos a abrir la ventana de definición de la herramienta. Si vemos en geometría y posicionamiento, vemos la elevación respecto al piso de origen y respecto al cero de proyecto. Podemos elegir entre los tres métodos geométricos: extrusionado, girado o superficie arreglada, el espesor de la estructura, y si elegimos el método geométrico de estructura arreglada, aquí tenemos las opciones de regla de forma: parejo o suavizado, piso de origen o elegir el piso que queramos. Si tenemos los dos primeros métodos geométricos, determinamos en las propiedades de extrusión los tres ángulos que intervienen en la estructura compleja. El ángulo alfa nos determina el ángulo que forma una de las caras, el ángulo lambda, el otro ángulo, y el ángulo beta, el ángulo de distorsión. Es decir, si lo tenemos a 90 grados, no habrá distorsión sobre la estructura, y aquí tendremos un arco de medio punto, y si modificamos el ángulo, se reducirá ese arco, la altura del arco. En planta y sección, como en cualquier otra herramienta del programa, vista en planta con las diferentes opciones de mostrar en pisos, su símbolo, y la mostrar en proyección, estructura con sus formas de grafiado, tramas envolventes en caso de que queramos que existan, materiales del modelo, listar y etiquetar, etiquetas y categorías,
y la capa en la que vamos a colocar esta estructura. Bueno, vista esta introducción, vamos a ver ahora de qué forma se construyen estas tres estructuras. Vamos a ir a la primera de ellas, a la extrusión. Tenemos varias opciones de trabajo sobre ella. Podemos construir la estructura en planta o la podemos construir en 3D. Si elegimos construirla en planta, vamos a elegirla. Vamos a elegir la capa de extrusión. Y en estas tres estructuras que tenemos aquí, vemos las tres opciones de construcción en planta. En primer lugar, es una bóveda horizontal. Siguiente caso es una bóveda vertical. Y por último, es un perfil designado o definido libremente. Vamos a ver de qué manera construimos cada uno de ellos. Vamos a recoger los atributos de esta bóveda, de esa estructura compleja. Con un primer clic la emplazamos. Con el siguiente clic lo que estamos haciendo es determinar la longitud de extrusión. Vamos a suponer que queremos que sea esta la longitud de la bóveda y ahora determinamos el diámetro de la bóveda. Esa sería, por ejemplo, la construcción que hemos determinado. En el siguiente caso vamos a hacerla de forma vertical. Con un primer clic, pero en este caso un doble clic, no solo emplazamos la bóveda, sino que determinamos también la longitud de la extrusión. Vamos a ponerle, por ejemplo, que tenga una altura de 5 metros y al darle OK, ahora determinamos cuál es el diámetro de esa bóveda. Pues por ejemplo, así. Vemos que ya la hemos construido de forma vertical. En estos dos primeros casos hemos utilizado el método de construcción simple para crear bóvedas, pero si elegimos el método de construcción detallado, ahora podemos elegir un perfil definido libremente. Con un primer clic comenzamos a iniciar, nos aparece la paleta flotante de ayudas al dibujo. Pues vamos a, por ejemplo, hacer un perfil parecido al que tenemos allí, por ejemplo, con esta definición hasta aquí. Ahora vamos a crear una curva, por ejemplo, con este arco de circunferencia, pues por ejemplo así, y terminaremos con un doble clic. Ahí, ahora nos pregunta cuál es la longitud de extrusión, es decir, la altura que va a tener este perfil. Pues por ejemplo 5 metros nos puede valer, ok, y aquí lo tendríamos construido. Si vemos en 3D todos estos elementos, aquí tenemos los tres que teníamos inicialmente y los que hemos construido nuevos: bóveda horizontal, bóveda vertical y perfil definido libremente. Vamos a ver ahora las estructuras de revolución. Bien, las estructuras de revolución, primero elegimos el método geométrico de estructura girada o de revolución, y podemos tener dos formas de construirlas: la construcción simple, creando cúpulas o sectores de cúpula. Con un primer clic vamos a elegir la capa, hacer visible la capa en la que lo vamos a construir. Con un primer clic hemos emplazado. Con el siguiente clic iniciamos la construcción de la cúpula, determinando el arco de construcción. Por ejemplo, si queremos dejarla cerrada ahí, nos quedaría la cúpula de esta forma. Vamos a verla en 3D y aquí la tendríamos. Ya veremos en su momento que las podemos editar todas ellas y transformarlas. Lo veremos más adelante. Vamos a volver otra vez a la planta y ahora queremos hacer una estructura girada, pero con un perfil definido libremente. Es decir, vamos a utilizar el método de construcción detallado. Siempre que queramos utilizar un perfil definido libremente, hay que utilizar el método de construcción detallado. Vale, pues con un primer clic elegimos el perfil. Vamos dibujando un perfil el que nosotros queramos.
Vamos a suponer, por ejemplo, un perfil como este. Vamos a hacer aquí ahora una curva, pues que sea una curva con ese centro y ese arco. Volvemos a la línea aquí y, por ejemplo, vamos a cerrar aquí con un doble clic. Ahora, una vez que ya tenemos definido el perfil, nos pide cuál es el eje de giro, teniendo en cuenta que si separo el eje, por ejemplo esta distancia, va a quedar un hueco en la figura, con un eje hueco en la distancia que yo defina ahora el eje. Si pincho aquí, ya veo que me va a quedar un hueco de aquí a aquí, como vamos a ver. Puedo girarlo el ángulo que quiera a ese eje, o puedo hacerlo horizontal. En este caso lo haría horizontal con otro clic aquí, quedará cerrado, y ahora me va a pedir cuál es el giro que quiero darle a la pieza. 180 grados será plano, 360 será entero, o el ángulo que quiera. Vamos a ponerle 90 grados. Ok, nos ha hecho un cuarto de pieza. Vamos a seleccionarla y verla en 3D. Y aquí efectivamente veo que a partir de este perfil que hemos creado, ha hecho una revolución de la pieza alrededor de un eje que está colocado a esta distancia de la pieza del perfil, y con un giro de 90 grados, como vemos aquí. Bueno, vamos a volver a la planta y vamos a ver ahora cómo construimos una estructura arreglada. Bien, en estas dos estructuras que tenemos aquí colocadas en planta, vamos a ver de qué forma construimos el primer caso. El primer caso es una estructura reglada con el método de construcción simple. En este primer caso, con un primer clic, situamos, emplazamos la estructura. Con el siguiente clic vamos a determinar la altura del arco del primer perfil. El primer perfil siempre será un arco. Un clic, y ahora nos va a pedir que determinemos la posición del segundo perfil. Por ejemplo, voy a colocarlo ahí. Y cuál es la longitud del siguiente perfil, teniendo en cuenta que este perfil que estoy generando en este momento, el segundo perfil de la estructura, siempre va a ser una línea recta. Con un clic ahí lo cerraría. Si lo veo en 3D, veremos de lo que hablamos. Bien, si nos fijamos, esta es la que teníamos, esta es la que hemos construido ahora. El primer clic que hemos dado al modelo es este punto que se encuentra aquí, con el que lo hemos emplazado. Al estirar la estructura, con el siguiente clic hemos determinado el diámetro de este arco de circunferencia, que sería completar el primer perfil de la estructura. Y el siguiente perfil hemos emplazado el primer punto aquí, y al estirar hemos determinado la longitud de la línea recta de ese perfil. Para el caso de las estructuras complejas regladas de construcción detallada, este caso, es decir, con un perfil de libre configuración, necesitamos verlo en 3D, puesto que el uso de puntos a determinada cota nos obliga a conocer su posición en 3D. Lo haremos de esta forma, en 3D. Vamos a utilizar esta construcción auxiliar, estos muros que hemos construido de forma auxiliar, para apoyar nuestra estructura. Bien, lo primero que necesitamos es determinar el plano de trabajo del primer perfil. Vamos a determinar el plano seleccionando, ya vemos que en este rectángulo de sombra que nos aparece, nos está determinando la posición que adopta el plano de edición. Vemos que pasa de vertical a horizontal en función o adaptándose a las diferentes superficies por las que voy tocando con el ratón. Bien, con un primer clic determinamos qué plano es el que quiero. Bueno, pues quiero este plano, y ahora puedo elegir el ángulo del plano de edición que quiera determinar. Pues quiero apoyarme en esta línea, por ejemplo ahí, para
forzar que el plano de edición ya sea este plano vertical. Ya vemos que efectivamente ese plano de edición nos está determinando la cuadrícula de apoyo. Bien, pues ahora tenemos que insertar el primer nodo del polígono de perfil, como vemos aquí en el cuadro de diálogo. Bueno, pues quiero que el primer punto esté aquí y voy a cerrar el perfil, el primer perfil. Recordemos que estas estructuras complejas regladas necesita definir dos perfiles con un doble clic. Clic, clic y ya lo cierro. Ahora voy a formar el otro perfil en el otro lado de esta construcción auxiliar, con lo cual voy a girar todo el modelo para tener a la vista esta cara. Aquí me servirá. Y ahora necesito definir cuál es el plano de trabajo de este otro perfil. Bien, pues vuelvo nuevamente, quiero que mi plano de trabajo sea este, con ese ángulo ahí arriba, y ahora pues voy a determinar cuál es el perfil. Pues el perfil ha pasado a este punto alto y ahora un doble clic aquí, clic, clic, y queda mi estructura cerrada. Si elimino los muros auxiliares que he utilizado, voy a borrarlos. Aquí queda esa estructura, una estructura compleja que ha unido dos perfiles diferentes, que son este y este. Según vemos, lo ha enlazado de una forma suave. Vamos a ver ahora de qué manera podemos construir las estructuras complejas extrusionadas y giradas desde la ventana 3D. Vamos a ver estos dos muros que hemos construido aquí, un muro vertical y un muro inclinado. Vamos a verlos en 3D. Aquí los tenemos. Y en torno a estos dos elementos vamos a crear unas estructuras complejas que se apoyen en ellos. En primer lugar vamos a crear una estructura, vamos a colocarlo en la capa de plano edición, que es en la que estamos trabajando ahora de forma vista, y vamos a crear una estructura extrusionada de bóveda horizontal, para lo cual con un primer clic ya veíamos que emplazábamos, primero vamos a determinar la altura efectivamente al piso de origen 0, y esta malla que tenemos aquí nos está determinando el plano de edición en la cota 0. Con un primer clic vamos a colocar, ya vemos, la longitud de la extrusión de la bóveda, como habíamos visto, un primer clic, y con el siguiente damos el diámetro de la bóveda, por ejemplo ahí. Para una bóveda vertical, con un primer clic emplazamos, y si nos fijamos tenemos también situados en torno al cursor los ejes de coordenadas. Si levantamos el cursor paralelo al eje Z o a lo largo de él, levantamos la extrusión de ese perfil a la altura que queramos, manualmente o con el teclado, introduciendo la medida que queramos. Bueno, pues por ejemplo quiero ahí, con un clic ya he determinado cuál es la longitud de extrusión, en este caso la altura, y ahora determinaré la dirección y la posición, y el diámetro de esa bóveda, pues por ejemplo ahí. Si quiero construir ahora otra estructura extrusionada, pero en este caso con un perfil definido libremente, primero determino el emplazamiento del perfil con un clic, y ahora tengo que determinar, como ya sabemos, cuál es el plano de edición. Bueno, pues el plano de edición quiero que sea este, y ahora el giro que le voy a producir a él, bueno, pues si me acerco a cualquier punto que ya tengo, por ejemplo ese o este, en fin, cualquier punto que me determine este vector para crear la posición del plano, por ejemplo ahí, ya tengo definido cuál es el plano de edición. Bien, ahora vuelvo a emplazar mi perfil y voy creando
el perfil. Con un doble clic cierro el perfil y ahora tengo que definir el eje de extrusión hacia arriba o hacia abajo. Ya veo que si es hacia abajo, las líneas de la previsualización de la estructura estarán en línea discontinua y por aquí en línea continua, pues por ejemplo con esa altura, o por ejemplo si lo quiero poner con 5 metros, lo puedo marcar en el teclado, 5 intro, y aquí tendré los 5 metros de altura. Bien, vamos a ver de qué manera ahora puedo colocar las estructuras en estos dos planos. Vamos a hacer primero también una estructura extrusionada, luego ya probaremos con unas giradas. Y vamos a elegir, como ya sabemos, primero el plano de edición. Vamos a elegir que sea este plano, pues este va a ser mi plano de edición, con ese ángulo, pues el que yo quiera, por ejemplo este. Bien, ya veo que es vertical. Y ahora voy a colocar una estructura que tenga 20 centímetros, ¿vale? Como esta podría servir, y la voy a colocar respecto a este punto en el eje X. Ya veo que el eje X es este, por lo tanto, desde este punto en el eje X voy a colocarlo a 50 centímetros, X.5 más intro, y ahora ya puedo ir levantando, dándole dimensiones. En esa medida, en el eje Z, le voy a dar 50 centímetros, voy a darle 1 metro hacia allá, 50 centímetros, otro metro en el eje X, perdón, 1 metro, 50 centímetros, 1 metro, subiré hasta arriba del todo y ahora aquí le voy a dar otro metro. Con otro clic cerraré el perfil y ahora la extrusión hacia un lado o hacia el otro, pues por ejemplo hacia aquí. Bien, ya veo que he hecho ese peldañado, esa estructura, a partir de el plano vertical en el que me he apoyado. Vamos a hacer ahora una estructura parecida a esta en este otro plano. Vamos a acercar, volvemos a elegir una estructura extrusionada y el método de construcción detallado para poder definir un perfil libremente, y lo primero que hacemos es determinar cuál es el plano de trabajo. Quiero que mi plano de trabajo sea este plano inclinado, pues voy a definir pues los límites, el vector de ese plano va a ser este, y ahora ya vemos cómo puedo girar y me voy a ajustar a él pues tomando cualquier punto, este o este también podría servirme, cualquiera de ellos. Este. Ya tengo definido que mi plano de edición, mi plano de trabajo, coincide con esta cara de ese plano inclinado. Y ahora ya puedo empezar a definir el perfil. Pues como esto sigue siendo también el eje X, pues desde aquí X, 1 más intro, y ahora en esta dimensión, pues por ejemplo, en 1 metro, voy a hacerlas de 1 por 1, 1 metro, sigo creciendo según los ejes, 1 metro, y en este caso voy a llevarlo hasta el final. Pues bloqueo la coordenada, tomo ese punto como referencia y un doble clic al final. Y ahora ya tengo que extrusionar. Pues ya veo que aquí está el eje de extrusión junto al cursor, ya vemos, lo puedo llevar en la dimensión que quiera manualmente o definirlo en el teclado. Por ejemplo, voy a definir en el teclado 3 metros, 3 intro. De esta forma tengo ese peldañado creado sobre el plano inclinado, apoyado en él. Vamos a ver de qué forma ahora podría crear una estructura compleja girada apoyándome en este plano vertical. Bien, ya sabemos que lo primero que debemos hacer, vamos a elegir una estructura girada
de libre configuración con el método de construcción detallado y vamos a definirlo primero el plano de trabajo. Para ello vamos a definir 2 puntos del plano y un tercero, por ejemplo este, y ahí tenemos definido el plano de edición. Vamos a ahora crear el perfil, sabiendo que esto es el eje X, ya vemos aquí, sobre ese X vamos a ponerlo a 1 metro desde ese punto, 1 más intro, perdón, vuelvo a definir el plano, he errado la coordenada, ahí tendremos el plano. Ahora empezamos a colocar el primer punto del perfil, X1 más intro, sobre la coordenada Z1, iremos creciendo según los ejes, 1, 1, intro, 1, intro, 1, intro, y ahora vamos a llegar hasta el final para crear una plataforma que ocupe todo el plano. Ese es el punto final, cierro aquí y ahora me dice que introduzca el centro de giro de la estructura. Quiero que el centro de giro sea este punto con esa verticalidad y ahora vamos a dar el giro que puede ser hacia ese lado o quiero que crezca hacia este, y además quiero que sea un giro de 90 grados para que me coincida con el límite del muro. Con otro clic ahí cerraríamos la estructura que hemos creado girada apoyándonos en ese muro vertical. Vamos a construir por último otro ejemplo de estructura compleja en el cual vamos a hacer un cilindro hueco que lo vamos a colocar tanto verticalmente como horizontalmente apoyado en este muro e inclinado apoyado en este otro. Vale, pues vamos a elegir la estructura que queremos. Queremos que sea una estructura extrusionada. Vamos a hacer con un perfil definido libremente y elegiremos lo primero cuál va a ser el plano de edición, el plano de trabajo. Vamos a pedir que sea este plano y tenga, bueno, pues que efectivamente sea este. Bien, ya hemos definido un plano de trabajo y ahora vamos a colocar la estructura. Con un primer clic en la paleta flotante de ayudas al dibujo que nos aparece, queremos que sea un centro. Vamos a elegir un centro de giro, por ejemplo con ese radio, y al hacer un clic con el lápiz negro, ya vemos un clic, ahora ya extrusionamos hacia arriba o hacia abajo. Vamos a hacerlo hacia arriba con esta medida y ahí lo tendríamos. Vamos a hacerlo ahora utilizando este plano. Para ello, primero que haremos será elegir el plano. Bueno, pues quiero utilizar este plano. He dado primero 2 puntos del plano y un tercero. Ya tengo definido ese plano de trabajo y ahora con un clic puedo colocarlo donde quiera ese clic. Defino que sea un centro ahí. Cuando en el giro detecto el lápiz negro, otro clic y ahora ya extrusiono la longitud del tubo hasta donde quiera, hasta ahí. Vamos a hacerlo por último aquí, en este hueco que nos queda. Elegimos primero el plano. Este es mi plano de edición. Y ahora empiezo a construir el perfil, que quiero que sea nuevamente una circunferencia con ese centro y que tenga el giro completo y en la extrusión, pues por ejemplo hasta ahí. Ya veo que de una forma bastante sencilla puedo ir creando todas las formas que desee en función del método de construcción elegido y el perfil elegido, siempre sabiendo que primero determinamos cuál es el plano de edición, el plano sobre el que voy a apoyar esa estructura.